Pues, hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias por la invitación. No, no es nada, pues realmente, básicamente lo que vamos a hacer ahorita, vamos a platicar un poquito de quién eres, de tu experiencia como universitario egresado de acá de la Ibero León, de Relaciones Internacionales. Y bueno, por ahí nos dijeron que tienes un perfil un poco interesante, con algo próximo que se viene, así que pues vamos a platicar un poquito de eso. ¿Late, Claro que sí, Alex? con todo gusto, muchas gracias. No, gracias a ti por la disponibilidad. Y bueno, empezando, pues ahora sí con esta preguntita, ¿en qué año egresas de de Relaciones Internacionales? Y pues básicamente, ¿qué has hecho desde tu egreso? Claro que sí. Bueno, yo egreso en diciembre del año 2020. Por ahí pues me toca egresar en ese primer año de pandemia. La verdad es que pues fue bueno hasta cierto punto porque también nos adaptamos a un modelo virtual completamente y creo que de todos modos las clases fueron bastante provechosas en esa última etapa. A partir del año 2020 yo estuve trabajando en el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, ahora Juventudes GTO, antes Educafin, para quien lo conozca. Estuve ahí en un área de liderazgo e impulso a las juventudes, estuve manejando redes juveniles, traía un programa de inglés, un proyecto muy interesante en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos, un proyecto de promoción y de aprendizaje del idioma inglés en jóvenes de preparatoria, de nivel preparatoria, un programa de 2 años muy padre, y estuve por ahí trabajando, pues básicamente desde que egresé, desde un poquito antes de que egresara de la licenciatura, estuve trabajando. Y bueno, desde el año 2022, agosto del 2022, un poquito antes empecé a hacer mis procesos de aplicación para la maestría y ahora Ok. estoy estudiando mi maestría en París, en el Institut d'Etudes Politiques, o sea, conocido como Sciences Po, y estoy haciendo mi maestría en un tema de desarrollo internacional. Ok, entonces ahorita estás estudiando, bueno, ya 2 años después de que egresaste, estás estudiando la maestría en esta universidad en París, que tengo entendido que es una de las universidades más prestigiosas en ciencias sociales y humanidades, ¿cierto? Así es, está rankeada como el número 2 a nivel mundial en relaciones internacionales y ciencia política, según el ranking QS, el último ranking. Y sí, en Francia es de las más importantes. Han salido de ahí grandes personalidades, los últimos presidentes como Emmanuel Macron, François Hollande, diferentes personalidades, ¿no? Entonces por ahí andamos ahora en París. Ok, entonces ahora estás allá bueno, sé que ahorita estás en Ciudad de México, pero estás haciendo pues estás estudiando, estás haciendo un máster allá en París. ¿Te vas a París desde que aplicas, o sea, desde el 2022, más o menos como en qué fecha llegas allá a París? Sí, mira, realmente yo inicié mi proceso de aplicación para el máster a juntar toda mi documentación, pedir cartas de recomendación, que por cierto me fueron de mucha utilidad, se las pedí ahí, agradezco a la maestra Lorena que me apoyó con eso y al maestro Raúl Valencia de la Ibero, que pues me apoyaron mucho en todo este proceso. Y yo apliqué desde octubre del 2021, más o menos septiembre del 2021, recibí mi carta de aceptación diciembre del 21, enero del 22, y empezar a planear todo para poder irme en agosto del 22. Ok, entonces desde agosto del 22 ya estás allá en Francia y Así, ahorita, bueno, me comentaste detrás de cámaras que ahorita estás en México por motivos también de tu maestría. así es. Entonces, pues cuéntanos un poquito qué es, o sea, por qué vas a estar acá en México, por qué estás de vuelta específicamente en Ciudad de México. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, como parte del programa de maestría que dura 4 semestres, en el tercer semestre, que ya es el próximo que me toca de agosto a diciembre, julio a diciembre, nos dan un espacio para poder hacer un internship en alguna organización internacional, en alguna empresa, obviamente relacionado al tema de la maestría. Y por ahí, bueno, fue una ardua búsqueda de trabajo, de internship, y me salió una oportunidad muy interesante en la OCDE, en la OECD, Ok. OCDE, con sede en la Ciudad de México, para un programa de política regulatoria. Y por ahí voy a andar haciendo esta pasantía de julio a diciembre de este año.
Ok, y básicamente, o sea, lo que vas a estar haciendo ahí, ¿en qué consiste? Porque como tal, sí es un trabajo, pero no es un trabajo porque es parte de la maestría, pero obviamente va a ser experiencia y va a ser Sí, experiencia curricular, experiencia personal, profesional. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito más de específicamente qué es lo que vas a hacer. sí, es un modelo de prácticas profesionales tal cual, tal como en la universidad, en la Ibero lo tienen un modelo de 6 meses donde tú haces unas prácticas profesionales. En mi caso, pues es unas prácticas de tiempo completo. Voy a estar trabajando 40 horas a la semana y la política regulatoria lo que se encarga es de mejorar, eficientar, hacer mejores procesos gubernamentales. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, la OCDE estuvo trabajando con el gobierno del estado de Yucatán hace unos años, un par de años, para crear la ventanilla única digital. ¿Esto qué es? Esto es que todos los trámites de gobierno se centralizaran en una sola plataforma e hicieran muchísimo más sencillo que el ciudadano pudiera realizar cualquier trámite, ¿no? Y esto fue una recomendación de la OCDE. Y yo como internacionalista y ahora como maestrante en desarrollo internacional, pues es un área donde puedo desarrollarme y también un poco de mi experiencia que ya tuve anteriormente trabajando para gobierno, creo que hacen un match muy interesante y donde puedo continuar desempeñándome. Sí, claro. Y aparte, o sea, va a ser bien importante porque tú estás en Francia como extranjero, pero regresas a México con un programa francés, aplicando como si fueras extranjero, pero en este caso ya seas local, y algo que va a beneficiar evidentemente a nuestro país, o bueno, ese es el objetivo principal, y que aparte te va a dar experiencia otra vez en el extranjero, Sí, estando ya en París. totalmente. Sí, eso fue un objetivo que me planteé desde el inicio. Yo me encanta la vida en el extranjero, no te lo voy a negar, me gusta mucho, pero uno sí extraña de repente los taquitos. No, ya fuera de broma, creo que sí, hay mucho que hacer todavía en nuestro país, ¿no? Hay mucho que hacer en México y creo que tenemos una gran responsabilidad los que nos vamos al extranjero, ya sea también desde la licenciatura, que nos vamos a hacer algún intercambio académico, que hacemos alguna estancia en el extranjero laboral, profesional, de prácticas profesionales, y ahora en mi caso yo haciendo una maestría, eh, creo que es muy importante poder regresar a nuestro país y darle un poquito, porque a eso vamos, ¿no? Yo sí creo que vamos allá a aprender a tener las mejores prácticas y traerlas acá a México y poder incidir, ¿no? Que al final pues es nuestra cuna y nuestras raíces. Sí, claro. Y aparte, también algo bien importante es como el regresarle esto a, como esta parte crítica que tiene mucho la universidad al ser jesuita, pues bueno, toda esta parte humana de decir, pues le quiero regresar algo a mi país, Claro, no, además de lo que me ha totalmente. estado dando. Sí, y eso es algo que tengo muy marcado desde que estudié en la Ibero, justo, el poder tener esta filosofía humanista y de retribuir a nuestro país, a nuestra gente, que sí es muy importante prepararnos, pero que hay mucho que hacer, como te dije, hay mucho que hacer todavía en México y creo que necesitamos realmente que quienes tenemos estas oportunidades fuera regresemos, ¿no? Hay un problema muy fuerte eh, de fuga de talento, de brain draining, que, pues bueno, ¿no? Tenemos una responsabilidad nosotros de decir, bueno, sí, ya me fui, pero ¿qué voy a hacer después? Sí, sí, una responsabilidad como sociedad, Así más es. que como individuos o como profesionistas, también como sociedad, el hecho Así de es. hacer este tipo de acciones. Oye, regresándonos un poquito, igual ahondando en este tema, pues bueno, tú en Francia, en París específicamente, como extranjero, ¿cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado? O sea, por ejemplo, temas de interculturalidad, el contexto, bueno, evidentemente el idioma, tengo entendido que lo dominas, pero ¿cuál ha sido así un reto que dices, esto sí está difícil? No, ahí te va algo muy curioso, porque a mí me tocó otro plan de estudios. Yo en ese entonces tomé portugués en vez de tomar el francés. Ok, Siempre le huí al francés, siempre. Y mira, la vida, también desde la preparatoria, me dieron en su momento escoger entre italiano y francés, y yo me fui al italiano. ok. Pero la vida te lleva por unos caminos, ¿no? Y al final terminé en Francia. Entonces,
Sí, el reto más grande ha sido aprender el idioma, Ok. el adaptarme a la sociedad. O ya hoy, un año después, ya te puedo decir, bueno, ya lo medio mastico, ya medio me defiendo, ya puedo pedir pan y sí, en la panadería. Pero sí, yo creo que el idioma ha sido uno de los retos más importantes. Eh, También y por qué no decirlo, el convivir con personas, porque es una universidad sumamente internacional. Ok. Comparto clase, salón con personas de la India, de Japón, de Brasil. Tener tantas visiones de repente es un poquito retador, ¿no? Sí, Tantas claro. maneras diferentes de trabajar, de adaptarnos, de poder estar en situaciones muy diversas ha sido otro y sin duda también la ciudad, ¿no? La ciudad, París, es una ciudad muy retadora, es una ciudad muy grande, llena de gente. Todos los días, el día a día se vuelve interesante, ¿no? Encuentras de todo eh, y bueno, particularmente eso, ¿no? Pero creo que sí tengo y tuve las herramientas necesarias para poder afrontarlo hablando del idioma, pues bueno, también, aunque no, también me sirvió tener unas bases en formación de idiomas que tuve en la universidad para ahora yo empezar a aprender otro nuevo idioma. Claro. Eh, entonces, sí, básicamente esos han sido los retos que más fuertes me he enfrentado. Sí, sí, claro. Y de hecho, comentas algo bien importante, el tema de la ciudad. Bueno, es una ciudad grande, muy, muy grande. Es una ciudad que también tiene contextos históricos muy diferentes. Algo que mencionamos mucho acá en la universidad, en la Ibero, es que específicamente para relaciones internacionales es bien importante que todos los estudiantes, todas y todos los estudiantes, vivan este tipo de experiencias en el extranjero que si es que tienen la oportunidad que lo hagan, porque justo el contexto que se vive de relaciones internacionales, como tú dices, en India, en Japón, en Brasil, en España, en Portugal, a pesar de que están en la misma zona europea, estos últimos dos países que te mencioné, España, Portugal, quizá Italia, Francia, cada uno tiene una historia totalmente diferente. Y bueno, ni hablar de Japón, que está literalmente al Otro otro lado. lado, en otro continente, o Brasil, que está en nuestro mismo continente, pero tiene una barrera del idioma, tiene una barrera de la vegetación, tiene una barrera sociopolítica bien interesante. Entonces, creo que es bien interesante que todas estas personalidades que te está tocando vivir se junten en una misma maestría y justo uno de tus retos sea este. Quizá no entender, pero sí poder escuchar y poder comprender lo que están viviendo las demás personas en el mismo contexto en un aula de clases. Así es. Sí, sí, he aprendido muchísimo de todas estas personas y como dicen, ¿no? El poder tenerlos en un mismo salón de clases y compartir esas diferentes visiones del mundo, como diferentes formas de trabajo, ha sido algo que me ha enriquecido mucho. Y por qué no, también decirlo, ahora que estoy en Europa, esa facilidad también de movilidad que hay entre un país y el otro también te enriquece mucho. Ya tuve oportunidad de visitar un poquito ahí en mis vacaciones, en mis tiempos libres y ha sido de verdad, me ha cambiado la visión completamente del mundo de las personas. Sí, claro. Y también retomando bueno, la semana pasada estuve hablando, entrevistando a una ex compañera tuya, Amaya, Ujú. y también, bueno, hablábamos del tema, por ejemplo, de las manifestaciones. El tema, ella estaba en Lyon, eh, León. allá en Francia, y me decía, o sea, sí las hay acá, pero nada como París. O sea, Sí, no, es un fuerte. tema bien, bien fuerte y justo hablábamos un poquito de este contexto que viven de la revolución, que bueno, es un tema muy, muy importante. ¿Te ha tocado ver, supongo que sí, ya llevas no, más de un año ya De viviendo un año, un año. un año? Ujú. Es- ¿Te ha tocado vivirlas? Sabemos que recientemente hubo. ¿De qué tamaño son? ¿Cómo esto impacta quizá, no a la sociedad como el tema del metro, que ya mucha gente ya lo sabe, sino al tema educativo? Sí, enorme. La verdad es que de hecho me tocó vivirlo siendo estudiante. Fueron semanas, te puedo decir, complicadas, porque sí, una parte fue el cierre del metro, el que hubo basura en las calles durante un mes. Sí, Imagínate en una ciudad como París donde la acumulación de basura durante un mes, porque también las personas que recogen los recolectores de basura estaban en paro.
Entonces Sí, fue impresionante, ¿no? Fue algo muy grande. Mis clases las tuve cuando había manifestación, que por lo general eran martes o jueves, sí, eran días que yo tenía clase, pues mandaban el comunicado y va todo en Zoom, ¿no? Entonces, ok. porque no había transporte público, porque no había manera de moverse. Y algo, justo como te decía Maya, la sociedad francesa tiene esta idea y esta manera de exigir sus derechos en las calles, en la protesta pública, ¿no? De tomar los espacios. Y es muy interesante verlo también, muy interesante cómo esa movilidad social, esa movilidad en las calles, sí tiene un impacto en el gobierno y en lo que están demandando, ¿no? Entonces, fueron manifestaciones enormes, cierre de calles, fue muy interesante vivirlo, fíjate. Sí, 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 sí debe ser muy, muy, muy interesante. Y aparte, justo lo que decimos, una ciudad tan grande y que se paraliza prácticamente al 100%. Sí, Quizá no literalmente al 100%, pero sí en su mayoría. Entonces en su está mayoría. muy interesante. Sí. Regresamos un poquito, últimas dos preguntitas. A nivel, bueno, profesional y a nivel, pues, educativo, por así decirlo. ¿Cómo influye la educación jesuita que tuviste aquí en la Ibero León en el contexto en el que ahorita estás viviendo? Bueno, específicamente sabemos, otra vez estás acá en México, pero en este contexto en Francia, con tanta interculturalidad, con compañeros, compañeras de diferentes nacionalidades, ¿tu educación jesuita cómo influye en tu actuar en el día a día? Sí, mira, de hecho te voy a comentar algo y fue una de las razones por las que me fui a Francia antes que irme a cualquier otro país, que digo, muy respetable también, otras maneras de vivir y de ver la educación. Pero Francia en sí tiene, pues tú sabes, ¿no? Égalité, fraternité, Sí, como su lema. Y yo, pensando en eso y con mi formación jesuita humanista, dije, yo necesito un país donde se ponga al ser humano en el centro, ¿no? Y Francia pues, lo ofrecía con sus programas académicos. Yo siempre estuve muy en contra o he estado muy en contra de los programas académicos que son meramente econométricos, donde importa más la economía, los números. sí, sí, sí. Eh, Al final, algo que me dio la formación jesuita es poner al individuo como eje central, ¿no? Entonces, por eso escojo Francia, por eso me voy a Francia. Y hoy en el día a día, en mi actuar, yo creo que es donde lo veo, ¿no? El poder, la Ibero y con su formación me dio esta apertura del mundo, de la multiculturalidad, de aprender de otras personas, de saber escuchar, y eso me ha servido. Creo que la filosofía jesuita también se centra mucho en el saber escuchar al otro y me ha ayudado a poder entender las diferentes visiones de compañeros que tengo de otros países, de poder analizar. Creo que ha sido lo más fundamental que me dio la Ibero y que ahora lo estoy aplicando en el extranjero. Sí, súper interesante esto que mencionas de el individuo como eje central. Creo que eso es una parte muy humana, muy humanista que evidentemente se da no solamente en la IBEX, sino en todas las universidades jesuitas pues, que hay en todo el mundo prácticamente, así como colegios de nivel medio y medio superior. Y el hecho de que tú lo veas reflejado en tu día a día, en las clases, a nivel profesional, es bien, bien importante y justo ese es uno de los objetivos pedagógicos que tenemos como universidad, el ofrecer esto y que a nivel profesional se vea y que impacte a nivel profesional. Sí, Totalmente. qué bonito lo dijiste como eje central, la verdad. Y a ver, vámonos con ahora sí, las últimas dos preguntas. Vamos a ponernos un poquito nostálgicos y quisiera saber cómo recuerdas tu experiencia como universitario acá en la Ibero. Bueno, me comentaste que prácticamente tu último semestre o casi tu último año fue en pandemia, pero antes de eso, ¿qué recuerdas quizá tu lugar favorito, tus actividades o talleres favoritos? Uy, la verdad es que sí te puedo decir que la Ibero fue un espacio súper divertido, súper padre, una etapa que me encantó, eh, que la verdad volvería, sin ningún Ok. problema volvería a ser universitario
de la Ibero. Eh, ¿qué era los ARUS era una de las materias que me gustaban mucho, ¿no? Ok, Compartíamos, bueno, área de reflexión universitaria, para quienes no sepan, compartíamos espacio con gente de otras carreras y eso enriquecía también mucho, ¿no? Compartía con ingenieros, con nutriólogos, entonces también eso se me hacía muy padre, ¿no? sí, Eh, mi área favorita, el snack. Me tocó ok, el viejo, antes de que hicieran el nuevo, pero los sí. dos, ahí no la pasábamos, luego jugando también dominó. El- Sí, el- sí, te tocó el snack que ahorita, bueno, que es el almacén ahora, que nada más hay árboles acá por el estacionamiento, y Ajá, también sí, te tocó el nuevo. y me tocó el nuevo. Sí, ya entré en el 2016. Me tocó todavía el último, ese semestre del snack viejito que ya es el almacén. Sí, Pero bueno, esos dos espacios. Y sin duda también la universidad, los maestros, tuvo un gran impacto sobre mí. Siempre creo que fui buen alumno, entonces los maestros también siempre estuvieron muy cercanos, ¿no? Digo, no solo conmigo porque fuera buen alumno, porque en general, pero en especial había un muy, muy buen ambiente con mis compañeros, con los maestros. Te digo, una parte fundamental para que yo ahorita pudiera estar en Francia fue justamente pues, las recomendaciones que hicieron en su momento los maestros, ¿no? Sobre mi persona en mis procesos de aplicación, ¿no? Eh, sí, son los pasos por ahí también. Una anécdota, pues en los primeros semestres tuve un programa de radio en ok, Radio Ibero. sí, eh, un semestre estuve ahí incursionando en la radio con una muy buena amiga, con Shannon. Le mando un saludo si por ahí nos está viendo. Eh, sí, no, la verdad es que un montón de actividades que hacíamos en la Ibero también. Estuve en la sociedad de alumnos, ¿no? Que ok, también encuentro muy interesante. Estuve en agrupaciones estudiantiles, como fue, no sé si todavía exista, creo que sí, que comparten con derecho, de análisis legislativo se llama, ok. la Comisión Presidencial. Y sí, la verdad es que hay un montón de actividades, un montón de cosas, por eso yo creo que disfruté tanto la Ibero. También las clases, no sé ahora si están en la mañana o en la tarde, pero a mí me tocó que fueran en la tarde completamente en relaciones internacionales y la verdad es que está muy padre. O sea, yo 100% recomiendo, prefiero, eh, pero bueno, fue una etapa muy, muy, muy bonita y que sin duda regresaría. Sí, qué gusto. Pues, yo también soy egresado de acá y también coincido con todo lo que acabas de decir, con absolutamente todo. Yo Todo. también estuve en agrupaciones estudiantiles, estuve en la mesa de comunicación, tengo hasta la fecha, tengo mi programa de radio, entonces también Órale, qué son cool. experiencias que evidentemente son buenísimas. Las ARUS también yo las he disfrutado, bueno, las disfruté en su momento muchísimo y justo otra vez regresando a lo que estábamos hablando, el hecho de compartir clases, bueno, yo que estudié comunicación, tú que estudiaste relaciones internacionales, estamos en el área de ciencias sociales y humanidades. Y el hecho de compartir clase con arquitectos, con ingenieros, con contadores, con administradores, etcétera, etcétera, es justo esta parte de diferentes ideas, diferentes mundos en el mismo salón de clases viendo la misma materia. Y Claro, eso es bien importante y bien bonito que tenemos acá en la universidad. sí, totalmente, coincido. Sí, sí. Oye, y bueno, ya para terminar, eh, Alejandro, egresado de acá de la Ibero León, un consejo que le darías a todas las personas que están en relaciones internacionales, a todas las y los estudiantes, o que están próximos a elegir una carrera y por qué deberían de escoger relaciones internacionales. Sí, miren, desde la parte académica, los que son estudiantes, algo que les recomiendo mucho es, ya que egresen, el poder abanderarse de temas. En la licenciatura vemos muchísimos temas, ¿no? Diferentes, con diferentes objetivos. Y creo que es muy importante que después nos vayamos especializando poco a poco. En mi caso, justo fue en la licenciatura cuando tuve una materia de desarrollo y sustentabilidad, me parece que se llamaba la materia. No, desarrollo internacional, no, cooperación internacional para el desarrollo local se llamaba la Ok, asignatura. Y a partir de ahí descubrí que mi siguiente paso tenía que ser algo enfocado al desarrollo. Entonces, fue por eso que escogí esta maestría de desarrollo internacional, porque siendo estudiante, pues me abrió esa puerta, ¿no? Entonces,
que ahorita como estudiantes vean cuáles son los temas que les gustan, cuáles son los temas que les llaman la atención y después, órale, que los abanderen y se los apropien y sigan ese camino, ¿no? Y para los que están por egresar, pues realmente, que más bien que están por ingresar, que es una carrera muy bonita, es una carrera muy multidisciplinaria, que les va a abrir la mente en muchísimos temas, en muchísimas, sí, en muchísimos temas, y que bueno, ¿no? Al final van a poder desarrollarse en algún área, ¿no? En alguna materia, y que yo los incentivaría que entren, yo les incentivaría que la escojan porque uno en la Ibero, como les dije, está increíble el ambiente, es una etapa padrísima y como licenciatura de Relaciones Internacionales, el campo laboral también más adelante es bien bonito. Van entrando a temas, a organizaciones que desde chiquitos vemos que decimos, wow, ¿no? Lo que hacen las Naciones Unidas o lo que hace la OCDE, ¿no? Yo me acuerdo, y pues ahora que tengo esta oportunidad de estar ahí, que voy a estar ahora, dices, órale, sí, sí se logran esos objetivos, ¿no? Sí, claro. Pues sí, sí es su vocación y también sí es su interés conocer el mundo, conocer otras ideas, conocer otras maneras de pensamiento, pues van a escoger la licenciatura correcta. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alex. Gracias por el tiempo. Sé que estás apenas llegando a México de Francia, así que traes el jet lag ahí Todavía. pesado. Pero muchísimas gracias por el tiempo y bueno, por esta pequeña entrevista. Y pues sería todo. Muchísimas No, gracias, muchas Alex. gracias y gracias por la invitación y pues bueno, un saludo a todos. Sí, muchísimo éxito. Gracias. Gracias.